Hace unas semanas desde que vencimos a aquel demonio, investigué en internet si esto le había ocurrido a alguien más, y lo que encontré en un foro de internet el cual no revelaré su identidad, allí hallé información sobre unos casos anteriores, pero entre los que más resaltaban eran los casos de un tal Enrique que fue embaucado por el mismo demonio mientras jugaba al PES 2017, y el otro caso es de un chico llamado Robin, que me parece que ese demonio fue a por ellos antes que nos atacase a nosotros. Al final no era una simple creepypasta de internet, sino que si llegó a ocurrir realmente tiempo atrás, lo descubrí leyendo más a fondo este foro. También encontré el caso de la Feria del Olvido, también el de un padre de familia que luchó contra una demonia para salvar a su hija de nombre Abigail, si no me equivoco. Otro es el de una edición especial maldita de Grand Theft Auto 5, donde la persona afectada murió repentinamente ahí mismo, así como le sucedió a un chico llamado Max Alberto. En este sitio 9 explicaban a detalle que él había conseguido una copia del videojuego, pero ahí mismo vio lo que parecía ser la cruda realidad del juego. Encontré información sobre lo ocurrido a unos chicos llamados Ricardo y Jesús, que mientras jugaban aquel título, de repente descargaron un DLC, que su nombre traducido al español era El tiempo se acabó. También se menciona lo que le pasó a un chico que iba jugando normalmente al Resident Evil 4, y este juego se había vuelto muy extraño día de hoy. No se sabe qué modo de juego habrá presenciado, y también descubrí un relato sobre el episodio perdido de Kick Buttowski, el cual tenía por nombre Halloween 1, el cual era muy morbo, así lo describía su información. También recordé que un día soñé que había visto un video perdido del canal de mi amigo Trevor Phillips, en el cual desgraciadamente lo pude ver, y al final de ese sueño yo moría horriblemente. Y el último caso que me llamó la atención, fue el de que un chico supuestamente obtuvo una consola PlayStation 3 maldita, pero afortunadamente él salió vivo de la situación, según lo que leí en este sitio. Y el otro caso fue de un muchacho que obtuvo quién sabe cómo el videojuego God of War Ascension, allí deleitó un nuevo modo de juego, el cual tenía por nombre El Fin. Y este luego consiguió el juego God of War 3, pero hasta allí no se revelaron más detalles de qué fue lo que ocurrió. Pero luego me di cuenta que en algunos de esos sucesos narrados ahí, algunas personas morían, y si fue así, yo me pregunto cómo es que sus historias son escritas y publicadas ahí mismo, o quién las escribe en sus lugares. Solo me da escalofríos cuando pienso en las posibles respuestas. Mientras estaba pensando, mi papá de repente me dijo que me había comprado 2 camisetas de fútbol, un balón, y una PlayStation 4 Pro, por mis buenas calificaciones en la universidad. Yo le agradecí mucho, y entonces le comenté sobre la página web que estaba viendo, le pregunté si quería visualizarla, y él aceptó, y mientras mi padre analizaba la página en mi computadora algo extrañado, yo iba abriendo mis regalos. La primera camiseta de fútbol que abrí era la de Leo Messi con el PSG, con el número 30, y la otra era la de Cristiano Ronaldo con el número 7 del Manchester United. Genial, me gustaron mucho, ya que a mí me gustan todas las camisetas de fútbol y admiro mucho a todos los jugadores buenos. Ya que yo disfruto del fútbol en general. El balón era el de la Champions League de este año, y me había impresionado y encantado mucho. Por último, abrí la PlayStation 4 Pro, y mientras la acomodaba, sin antes haber guardado la primera PS4 y la PS3 que tantas alegrías también me dio. Me di cuenta de algo, así es, ahora solo me faltaba un nuevo juego, ya que los que tenía ya los había completado, y cuando busqué a mi padre para decírselo, lo encontré en su habitación. Ahí mismo me dijo que dejó de leer el foro que le mostré porque él no creía en esas historias, y bueno, pues yo respeto su opinión. Le dije que si por favor podía comprar un juego nuevo para mi nueva consola, y él me dijo que sí, y me dio dinero para ir a comprarlo. Le di las gracias, y antes de irme, me equipé con mi pistola por si se presentaba algún peligro, mi licencia para portar y usar armas en defensa personal también por si acaso. Además ya tengo la mayoría de edad y la plena experiencia como para usarla adecuadamente. Mientras iba al mercado, observé que 2 sujetos de sospechoso perfil seguían minuciosamente a una chica bien bonita hacia un callejón, y los seguí disimuladamente para ver qué pasaba, y cuando los maleantes iban a asaltar y violar a la chica, uno de ellos sacó su arma de fuego y realizó un disparo al aire. Eso me daba permiso para disparar, y entonces agarré mi arma y la accioné disparando hacia el cráneo de ese sujeto, matándolo. Su compinche ya estaba sacando su arma para dispararme, pero con una gran certeza acabé con el de un disparo hacia su cabeza. Después me dirigí hacia la chica, la sostuve de su brazo para irnos de ahí porque los vecinos podían salir a ver qué pasó y podrían inculparnos. Y cuando llegamos al parque que estaba un poco lejos de ahí pero cerca del mercado, le dije lo siguiente.
Ten más cuidado por donde vayas, no creo que sean los únicos de por aquí. Ay, gracias por salvarme, en serio, te debo una, si no hubieses aparecido, esto se tornaba mucho peor, en serio, muchísimas gracias. No te preocupes, estamos para ayudarnos. Y mientras me iba, esa chica me preguntó. Oye, ¿cómo te llamas? Puedes decirme Toñox, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Gabriela, es todo un gusto conocerte, Toñox. ¿Y a dónde vas ahora? Yo me iba a comprar un videojuego para mi consola, ¿y tú? Yo iba de regreso a mi casa, pero si quieres te acompaño. Está bien, vámonos. Y mientras íbamos, nos conocíamos más y más, y también nos estábamos riendo de las anécdotas que nos contábamos, realmente ella me cayó muy bien. Y cuando llegamos al mercado, nos dimos con la sorpresa de que todo estaba cerrado, absolutamente todas las tiendas, lo cual se me hacía extraño, ya que además era temprano. Qué extraño, normalmente todos los puestos del mercado están abiertos y atendiendo a estas horas, apenas son las 11 de la mañana, qué raro. A mí también se me hace muy extraño, no entiendo qué está pasando. Pero de repente, desde una casa, salió un señor y cuando se nos acercó, me dijo, hijo, yo sé lo que buscas. Buenos días, disculpe, ¿quién es usted? ¿Y qué quiere decir con eso? Estaba a punto de empuñar mi arma por si se presentaba algún peligro, Gabriela se cubrió detrás mío, pero, ese señor me dijo, hijo cálmate, hace tiempo he trabajado con tu padre, en un taller de mecánica automotriz, ahí nos conocimos, recuerdo cuando una vez él te llevó ahí de visita cuando tú eras pequeño, seguramente no te acordarás, pero yo sí. Mi nombre es Paul, tu padre seguramente ya no me recuerda, pero yo sí me acuerdo de él, y sobre todo de ti. Y entonces, me calmé, pero aún así no bajé la guardia porque podría ser un intento de robo, de secuestro, o de asesinato, y le dije. La verdad es que mi padre jamás me comentó sobre usted, no es por nada, pero... Y de repente le apunté mi arma contra su cabeza. El sujeto se asustó, como es normal, ¿sabe algo? No soy tan tonto como para dejarme engañar así de fácil, seguramente usted nos quiere hacer daño. Pero de repente, el señor Paul se calmó, y tranquilamente me dijo, nada de eso, aquí no hay nadie más acerca de solamente nosotros tres. En eso guardé mi arma, pero aún así no me iba a confiar tan fácilmente. Como te dije, yo sé lo que probablemente buscas. Hace unos instantes, mientras iba de regreso a mi casa, vi todo lo que les hiciste a esos dos delincuentes que trataron de asaltar a tu amiga. Me pareciste alguien conocido, y cuando te vi la cara supe que eras el hijo de mi amigo, y cuando acabaste con ellos y ustedes se iban, los seguí, y escuché su conversación hasta la parte que dijiste que buscabas un videojuego, y pues cuando regresé rápidamente a mi casa, encontré este videojuego que es justamente para la PlayStation 4 Pro, y posiblemente podría ser de tu agrado. Y de su gabardina sacó la caja de un videojuego, es el God of War 3 remasterizado, puedes verlo. Y cuando vi la carátula, esta estaba muy rara, bueno, muy escalofriante y lúgubre, abrí la caja, y el disco era normal, cuando revisé la reversa, también estaba muy extraña. A Gabriela también le parecía muy aterradora la carátula y reversa del juego. Sabía que esto era algo a lo que no debía restarle importancia, y le pregunté a Paul, señor Paul, disculpe, porque la carátula del videojuego es así. Si normalmente es muy diferente, es una edición especial, en serio. Lo notaba muy nervioso y muy titubeante. Señor, dígame la verdad por favor, ¿qué es lo que me está ofreciendo? Puede confiar en mí, no me presenté, disculpe, puede decirme Toñox, y ella es mi amiga Gabriela. Chicos, les seré sincero, no es ninguna edición especial del juego, es una versión satánica del mismo, está maldito, pero por favor, te ruego que lo juegues y ganes el juego, por favor, el demonio me tiene atrapado a mí y también al alma de mi hijo y de mi mujer ahí mismo. Ese demonio no conoce la razón ni la piedad, por favor, te lo suplico. Y él estaba a punto de llorar, y a punto de caerse al suelo, Gabriela y yo lo sostuvimos antes de que se desplome al suelo, y yo estaba pensando en las consecuencias, pero ya tenía experiencia enfrentando y ejecutando demonios, desde aquel que vencimos en el PES 2018 y 2021, inolvidable también cuando ejecutamos a los demonios que se hacían pasar por fantasmas en un supuesto paseo acogedor, así como los que nos encontramos en la casa Matusita, y en el cementerio donde estaba enterrada su abuelita de Pro, también aquel que derrotamos en el GTA V tampoco se queda atrás, y tras recordar todo esto, le dije al señor lo siguiente. Señor, lo que usted nos contó a cualquier otra persona le parecerá muy descabellado, pero para mí no, créame, en serio, con gusto accederé a derrotar al demonio o demonios que lo atormentan, y lo haré en su propio juego. Ni el señor Paul, ni Gabriela se podían creer lo que había dicho, pero en ese instante, el señor
señor Paul dejó de llorar, y se retiró a su hogar agradeciéndome a punto de quebrarse de nuevo. Espera, ¿por qué no le haces saber de esto a las autoridades? Porque simplemente no van a creernos, pensarán que estamos locos, y muy posiblemente terminemos encerrados en algún manicomio. Oh, es verdad, ¿y ya tienes algún plan para enfrentar a lo que te depare ahí? Aún no sé con exactitud a qué demonio o demonios nos enfrentaremos cuando nos toque hacerlo. Entonces no es tu primera vez enfrentando demonios. Perdón si soné muy descabellado. No te preocupes, no sonaste así, y no es la primera vez que enfrento a estos malditos, pero te prometo algo, si salgo con vida de esta, te contaré todas mis experiencias que tuve enfrentando a esos. Lo que realmente me importa es que salgas sano y salvo, pero estoy de acuerdo. Te dejo aquí mi número, llámame cuando acabes por favor, cuídate, no te preocupes, no pienso que estés loco, solo que no tengo experiencia en enfrentar demonios, aunque algún día quizás podría aprender a hacerlo. Y yo con gusto te enseñaría, pero ahora tengo trabajo que hacer, gracias, tú también cuídate mucho. Nos despedimos con un fuerte e íntimo abrazo, y nos dimos un beso en la mejilla. Después, nos fuimos a nuestros respectivos hogares, y ahí mismo, sabía que no iba a salir ileso si los enfrentaba solo, así que contacté a todos mis amigos para que me ayuden, y cada uno no dudó en venir de inmediato a mi casa, pese a que algunos de ellos tenían responsabilidades, mi vida estaba en juego, mejor dicho, había vidas y almas en juego en esta ocasión, era una situación de vida o muerte. Cuando llegaron a mi casa, los puse en contexto para que sepan qué es lo que había ocurrido y cómo obtuve el juego. Afortunadamente mi padre no estaba en mi casa, porque él se va a trabajar. Bien, entonces les mostré el juego, y Mando dijo: Yo creo que tal vez te habrán estafado o engañado, disculpa si soy así de directo, pero eso es lo que pienso. No lo sé, hermano, hasta que lo comprobemos no sabremos si es falso o no. Entonces encendí la consola, inserté el disco, y cuando iba a entrar al juego todo estaba normal, y también cuando ingresé al juego, la introducción, las voces, todo lo que conocía hasta allí, y cuando se mostró el menú del juego en pantalla de repente... Paul, ya es hora de tu muerte, finalmente me llevé a tu hijo y a tu esposa, se salvaron de que los matasen en la ascensión, pero me los llevé bien, el muchacho realmente perdió en este juego. Espera un momento, no somos la persona que buscas, pero tampoco somos tus presas, Paul ya me lo contó todo, y sé que hay más de una vida y dos almas en juego, y te propongo algo, si tú pierdes en este juego te vas de aquí liberando a las personas y almas en peligro, pero si nosotros desafortunadamente perdemos, puedes hacer con las almas y vidas que están en disputa todo lo que quieras en tu horripilante infierno. Suenas muy confiado como para enfrentarme, nada mal para ser la primera vez. Si supieras realmente que no lo es. Bueno, no me importa, ustedes se vendrán aquí junto a su compañero. Debería importarte, y creo que ya sé a quién se refiere con el compañero. Entonces ese demonio con la palma de su mano nos lanzó una fuerte ráfaga de viento que inexplicablemente provino desde mi techo, tumbándonos y desmayándonos en el acto. Y cuando despertamos, estábamos en un lugar muy frío, lo cual se me hizo muy extraño ya que normalmente enfrentamos a estos demonios en el infierno. Difícilmente pude reincorporarme, mis amigos también lo lograron, y mientras no podía aguantar el frío, repentinamente, ante nosotros, apareció nada más y nada menos que el mismísimo Kratos en persona, en carne y hueso, lo cual me sorprendió que él no sentía nada de frío, y con su sola presencia era suficiente como para que no sintiésemos las bajas temperaturas extremas. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Es una larga historia la verdad. Ya es hora de comenzar con todo esto. Tú me hiciste pensar que había muerto todos estos años, y hoy no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Basta. Eso ya lo veremos, se enfrentarán a mis secuaces, a las bestias y criaturas de este juego, y si salen vivos, les mostraré un regalito que les espera antes de enfrentarse a mí. ¿Y qué esperas? Ya comencemos. Tú lo has dicho. Entonces, empezaron a surgir los demonios y las bestias y criaturas de todo el juego alrededor de todos nosotros. Kratos nos entregó rápidamente a cada uno de nosotros algunas de sus armas. Antes de hacerlo, apareció el fantasma de Atenea, y ella le entregó las espadas de Atenea restauradas completamente. Kratos empuñaba sus espadas del exilio. A mí me otorgó los látigos de Némesis. A Nando le dio sus cestus de Nemea. A Yampro le entregó la gran espada del Olimpo. A Oscar le dio el arco de Apolo. Luis recibió las garras de Hades. Trevor usaría las espadas otorgadas por Atenea. Carlos usará la cabeza de Helios. Y Martín, las botas de Hermes.
Después comenzamos a luchar contra todos ellos. A medida que iba pasando el tiempo en combate, íbamos adquiriendo más y más experiencia al usar cada una de nuestras respectivas armas, y cuando terminamos. Bien hecho, apenas ese fue el calentamiento, es hora de la segunda ronda. Y entonces, apareció Hades frente a todos nosotros, pero este tenía un aspecto mucho más diabólico, tenía sus garras de un color rojo muy intenso, el cual no era como las que conocemos normalmente, entonces su estatura se agrandó varios metros, y nos intentaba atacar con sus garras, pero yo pude contrarrestarlo con mis armas, y ahí mismo se me ocurrió un plan, si no me equivoco algunas de estas armas podían ser usadas con magia, y entonces ni bien pensé en eso, apreté con fuerza los látigos, y estos le pasaron corriente hacia Hades, lo cual lo aturdió unos momentos, y en esos instantes, les dije a Nando, a Luis, y a Kratos que usemos nuestras armas con magia. Kratos nos explicó que la forma correcta de hacerlo era concentrándonos plenamente en usarlas con la magia en sí, y lo hicimos. Yo electrocuté a Hades otra vez, Nando lo golpeó con los cestus de Nemea usando su magia, lo cual aturdió aún más a Hades. Luis con las garras de Hades invocó a una cual convirtió en piedra a Hades, y Kratos dio un gran salto para impactar contra el dios del inframundo, y antes de que lo haga, utilizó la magia de las espadas del exilio, la cual es invocar a un grupo de espartanos armados, pero estos en lugar de cubrirlo atacaron al ya petrificado Hades, y lo destrozaron en un santiamén. Después aquellos desaparecieron. Luego, nos reunimos todos con Kratos, y ya reunidos, el demonio nos transportó al escenario de batalla contra el dios Poseidón. Todos estábamos frente a la imponente criatura que había creado Poseidón. Kratos lo desafió a que baje a luchar contra nosotros, pero el dios de los mares prefirió resguardarse en su enorme bestia. Y entonces nos atacó con uno de sus tentáculos, todos pudimos esquivarlo, al instante nos subimos ahí y nos trasladó hacia donde estaba él, para que luego nos intentase lanzar fuera del combate, pero todos nosotros no nos dejamos vencer así de fácil, y Kratos de un salto llegó hasta el centro de la criatura, específicamente en donde se estaba escondiendo Poseidón, y en eso Gaia, que estaba luchando contra los otros tentáculos, nos extendió su mano para que nos subamos ahí, y todos lo hicimos, y la ayudamos a exterminar a los tentáculos de la criatura que creó Poseidón, y entonces Kratos ya había logrado arrancar el caparazón donde estaba Poseidón, y Gaia con su otra mano, dio un puñetazo a donde estaban ellos, y así Kratos logró sacar al dios de los mares de ahí, y cayeron en el lugar donde Kratos lo empezaría a masacrar dolorosamente. Todos nosotros fuimos testigos de cómo Kratos terminó aniquilando a Poseidón, y ni bien este cayó al mar, antes de que todo se inundase en un gigantesco tsunami. Pensé que íbamos a ir a por los demás dioses, pero de repente nos transportamos a donde Kratos y Zeus tienen su primer combate en este juego. Nosotros, con excepción de Kratos, estábamos al lado de la caja de Pandora. Esperen, ¿dónde está Kratos? Y en eso pudimos ver el inicio de la batalla épica entre Kratos y Zeus. Algunos de mis amigos querían ir a ayudarlo, pero yo les dije, chicos, no, esta es su batalla de Kratos, esta es su guerra. Y entonces vimos toda la gran batalla que ya sabíamos cómo terminaba por esta vez, pero cuando Pandora estaba corriendo hacia la caja para sacrificarse, nosotros quisimos detenerla, pero en ese instante nos transportamos hacia donde Kratos y Zeus tienen su último round, pero Zeus, en lugar de estar debilitado, este estaba siendo poseído por el demonio, lo cual le otorgaba más poder mientras que Kratos estaba muy maltrecho. Entonces él nos miró a cada uno, y con eso sabía que esta vez sí podíamos intervenir, y nos juntamos todos. Y en ese instante el demonio nos dijo: esta es la prueba final, todos ustedes pelearán a muerte contra mí y Zeus, que empiece. Y cada uno de nosotros empuñamos fuertemente nuestras armas, y mientras peleábamos contra ese demonio, nos estábamos quedando sin fuerzas. Toda la magia que habíamos utilizado con las armas ya se nos había acabado. Esto se veía reflejado en nuestros cuerpos cansados. Carlos, Oscar y Martín ya habían utilizado tanto sus armas que esas ya quedaron inservibles. Yo ya había usado todo lo que tenía con mis látigos de Némesis. A Nando ya se le habían destrozado sus armas. Luis también había sacado todo el potencial de sus garras de Hades, y Kratos ya estaba muy exhausto, pero de repente, Jampro se reincorporó y con su espada del Olimpo, activó la furia de Esparta, haciendo que la espada del Olimpo se vuelva de un color rojo y negro, y dándole fuerza, energía y furia. Esto no solo lo beneficiaba a él, sino que a nosotros también nos devolvió nuestra energía y fuerza, y también nos otorgó furia. De paso también nuestras armas se restauraron con más poder de lo habitual. Sabía que eso no iba a durar mucho, y cada uno hicimos lo siguiente. Yo le clavé los
látigos de Némesis electrocutando al demonio Zeus, pero el algo aturdido logró zafarse y se sacó los látigos incrustados, y me mandó a volar unos cuantos metros del lugar, pero pude ver cómo Nando impactó sus cestus, también usando la magia de sus armas contra el demonio, y este al parecer iba sintiendo dolor, y pudo destrozar los guantes que se habían restablecido momentáneamente, y golpeó a Nando haciéndolo volar también unos cuantos metros, pero menos mal tampoco lo mató. Carlos, Oscar y Martín quisieron atacarlo pero él los alejó de sí mismo lanzándoles una ráfaga de viento. Trevor incrustó una espada de Atenea en el estómago del demonio y la otra iba a incrustarlo en su cabeza, pero él se sacó la espada que tenía clavada, y la otra pudo arrebatársela a nuestro amigo, y con esa iba a matar a Trevor, pero de repente Luis de una incrustó sus garras de Hades en el pecho del demonio, y él los derribó pateándolos fuera del combate, destrozando sus armas, y antes de que la furia de Esparta se acabase, Jampro le atravesó la hoja del Olimpo al demonio, así logró acabar solamente con el demonio que se esfumó ni bien incrustó la espada, y cuando la retiró, Zeus volvió a ser él, pero este estaba muy agotado y aturdido. La espada desapareció de la mano izquierda de Jampro, lo cual fue muy raro. En ese mismo momento todos los que estábamos en el suelo nos pusimos de pie, muy agotados. Y de repente, vimos como Kratos observó sus espadas, y repentinamente las arrojó bruscamente una a la izquierda y la otra hacia la derecha, y se abalanzó hacia Zeus con un grito de una gran furia en sí. Y vimos como masacró a golpes, rodillazos y cabezazos al pobre Zeus. Y cuando terminó con él, su cuerpo desapareció tal y como ya sabemos cómo lo hace. Entonces Atenea apareció ante nosotros diciéndonos lo siguiente: Los felicito guerreros, han salvado las vidas en juego y también liberaron las almas atrapadas que ya no sufrirán más. Y en eso yo y mis amigos íbamos a desmayarnos, pero antes de eso, Kratos nos miró sonriendo satisfactoriamente, pero sin malas intenciones, y solo nos dijo: Gracias, compañeros. Y todos nos desmayamos ahí mismo, pero nos fuimos felices y satisfechos. Y cuando despertamos, todos estábamos en la sala de mi casa, todo estaba normal, y entonces celebramos bien contentos la victoria que nos llevamos. Ya se había hecho un poco tarde, y mis amigos se fueron a sus casas aún asombrados por lo que pasó hoy. Entonces volví a mi cuarto, y revisé la carátula del juego, la cual seguía modificada diabólicamente. Y cuando encendí mi consola, el disco seguía ahí dentro, el menú estaba normal, algo me decía que ingrese al juego, que esta vez no me pasaría nada malo, y lo hice, y cuando ingresó, todo estaba normal, el menú del juego estaba normal tal y como lo conocemos. Cuando iba a elegir la dificultad del juego, vi que todas las dificultades estaban con una checa al lado de cada una de ellas. Eso quería decir que ya había terminado el juego, o tal vez, habríamos completado el juego de un modo totalmente diferente, pero genial. Después apagué mi consola, y en eso justamente mi papá llegó a casa, y en ese instante me acordé del señor Paul, y le pregunté a mi padre si sabía algo de él, y me comentó que él era su amigo en el taller donde trabajaban. Según él, Paul era uno de los más bandidos del trabajo, en buen sentido claro, tampoco era ningún criminal, se refería a que era muy extrovertido y hasta bromista. También me comentó que me había llevado a conocer el taller cuando yo era más pequeño. Pero luego me dijo que un día, Paul dejó de ir al taller, desde ese entonces ya no lo volvió a ver nunca más. Luego de toda esa historia, me acordé que también salvé su vida del señor Paul y de las almas en juego. De repente le inventé la excusa que iba a comprar algo a la tienda, que regresaba rápidamente para seguir escuchando la historia que realmente me había parecido muy interesante. Y mi padre dijo que no había problema. Rápidamente tomé mi pistola guardándola en mi bolsillo, mi licencia, mi mascarilla y mis llaves, y como alma que lleva el diablo, salí corriendo hacia la casa del señor Paul para informarle lo sucedido, la cual no quedaba muy lejos de mi casa. Y cuando llegué ahí, su puerta estaba abierta, toqué 3 veces por si acaso, estaba empuñando mi arma por si las moscas, pero nadie salía a atender, y sigilosamente entré a la vivienda, y ahí mismo pude escuchar su llanto del señor Paul, y cuando lo encontré, él estaba llorando, pero no de tristeza, sino más bien, de alegría. Amigo, Toñox, lo lograste, lo hicieron, derrotaron a ese demonio, nos liberaron por fin, a mí, a ustedes, y a las almas de mi esposa e hijo. Ambos lamentablemente murieron cuando mi hijo jugó una versión rara del videojuego God of War Ascension, pero ahora somos libres. En serio, muchísimas gracias amigo, eres grande, esto jamás lo olvidaré, te lo agradezco mucho en serio.
pude ver todo lo que pasó con mi esposa e hijo, mientras ustedes luchaban en los diferentes escenarios y finalmente contra ese demonio que nos tenía encerrados cerca de cada lugar donde estuvieron, pero se aseguró de que ustedes no nos viesen. Ahí pude encontrar a mi familia, y les estábamos dando ánimos para que superen cada prueba. En serio, tú y tus grandes amigos nos han salvado de ese demonio. Ahora mi hijo y mi esposa podrán descansar en paz, y yo por fin podré vivir tranquilo, después de unos largos 7 años por fin. Te puedo asegurar de que tú y tus amigos se ganaron el cielo, tenlo por seguro. Señor, me alegro mucho que todo haya salido muy bien, me alegra más porque esta vez ya no han muerto más personas inocentes. No va a tomar la fatal decisión de quitarse la vida, ¿verdad? No, ya no tengo motivos para pensar en eso, ahora por fin viviré mi vida como realmente debía hacerlo. Cuando ustedes acabaron con el demonio, pude despedirme correctamente de mi hermosa familia. Realmente me conmueve mucho saberlo, señor, no le quito más su tiempo, de hecho, yo también tengo que celebrarlo, jeje. Ay, por cierto, mi padre ya me contó sobre usted, sí, aún lo recuerda, algún día quizás podrían reunirse, mañana podría ser, ¿qué dice? Me parece una estupenda idea, muchas gracias en serio, amigo. Y sobre el juego, una vez que derrotaste al demonio ya no volverá a molestarnos. Jamás confiemos en un demonio, señor, por si acaso, pero sé que, si ese miserable quiere regresar, ya estaremos preparados para cuando suceda. ¿Cierto? Porque usted no pudo enfrentar al demonio. ¿Y cómo sabía de su existencia? Porque yo no tengo la experiencia para enfrentar demonios, además ya estoy muy viejo como para intentarlo personalmente, y sabía de su existencia porque cuando vi a mi hijo muerto en su habitación, lo último que recuerdo de aquel momento, aparte de verlo así, vi en la pantalla de su televisor vi que se formaba un texto muy macabro que decía, tú serás el siguiente. Y desde ese entonces, el demonio no me dejaba de atormentar psicológicamente, y tuve que alejarme de la gente que quería, pero ahora ya no más. Ni bien regresé a mi casa, mi papá terminó de contarme más historias que había vivido con Paul y sus amigos en el taller, me parecieron muy divertidas, impresionantes e interesantes. Después inmediatamente le conté a Gabriela todo lo que sucedió a través de WhatsApp, ella estaba muy feliz de que le haya escrito y se puso más feliz aún cuando le hice saber que salí sano y salvo. La verdad que mientras estaba combatiendo con los demonios, solo pensaba en salir vivo para seguir viviendo, para salvar a las personas y almas en peligro, y también para volver a hablar con Gabriela. Y luego le narré todas las experiencias que tuve enfrentando y ejecutando demonios con mis amigos, desde la vez en la que yo, Jean-Pro y Oscar eliminamos al demonio en el cementerio Parque del Recuerdo, donde estaba enterrada la abuelita de Jean-Pro, hasta la que me ocurrió recientemente con el God of War 3, y también le contaré todas las anécdotas que estoy seguro viviré más adelante, tanto las normales, como en la que enfrentamos y vencemos demonios, hasta que ya no vuelvan nunca más. Y a ella le parecieron muy interesantes, y no dejaba de prestar atención a cada uno de los detalles que también le contaba. Luego, al día siguiente mi padre y Paul pudieron reunirse gracias a mi ayuda. Mientras ellos charlaban de los tiempos que pasaron, yo estaba en videollamada con mis amigos, y mientras íbamos conversando y recordando cada una de las experiencias que vivimos contra los demonios, ya me di cuenta de lo rápido que había crecido tanto física como psicológica y mentalmente. Noté una evolución desde que enfrenté al primer demonio en el cementerio Parque del Recuerdo, hasta al que derrotamos recientemente. Todo lo que comenzó, tiene que terminar, y ya cada uno de mis amigos se iban a ir a sus universidades de aquí a 2 semanas, yo ya había comenzado en la mía hace unos 6 meses en este mismo año, ya voy en segundo ciclo, algunos de ellos iban a comenzar a estudiar en el extranjero, mientras que otros incluyéndome íbamos a estudiar aquí en nuestro país. Pero pase lo que pase, jamás olvidaré todas estas grandísimas experiencias. Y bien amigos de YouTube, aquí su amigo Toñox presente. Ya sé que esta creepypasta es algo diferente a las que normalmente hago, pero sinceramente es una de las mejores que he hecho. Si han llegado hasta acá se los agradezco mucho. Le mando un saludo para Lucía Valentina Durán Gutiérrez, quien no fue la única persona con la idea de una creepypasta sobre God of War. Además tenía esta idea pendiente de hacerla desde que subí una creepypasta que había hecho hace mucho tiempo atrás en mi antiguo canal ya cerrado, y pues ya no tiene caso subirla al nuevo canal, pero esa historia guarda relación con esta, ya que aquella es la precuela de esta historia. Y muchas gracias por los 500 suscriptores, gracias a todos ustedes llegamos a esta grandiosa cantidad. Y como diría yo, vamos por más XD. Les digo algo, una de mis metas en esta plataforma, aparte de poder entretenerlos con mis historias que les encantan, también quería superar la marca de mi antiguo canal, y al parecer ya lo logré. Gracias a ustedes.
Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video, les mando un fuerte abrazo sin contagio para todos ustedes, hasta la próxima amigos de YouTube, los quiero mucho, los saluda su amigo Tonbox.